Capítulo 33. 30 de agosto de 2552. UNSC Pearl Robotham. Sistema Epsilon Eridani. La Pearl Robotham detonó sus propulsores de emergencia de babor. La nave se deslizó fuera del camino del asteroide, evadiéndolo por 10 metros. El plasma del Covenant que los perseguía no lo hizo. Impactó la roca del tamaño de una ciudad y envió fuentes de hierro fundido y níquel al espacio. 9 de los 10 cazas del Covenant en forma de lágrima, apodados Seraphs por la ONI, también evitaron el asteroide. La 10ª nave se estrelló contra el asteroide y desapareció de la pantalla del puente. Las otras naves individuales aceleraron y se amontonaron alrededor de la Pearl Robotham, acosándola con fuego de láser de pulso. Cortana, dijo el capitán Keyes, activa nuestro sistema de defensa de punto. Los cañones de 50 milímetros de la Pearl Robotham centellearon, desmenuzando los escudos de las naves Covenant. Ya están en servicio, capitán, dijo Cortana con calma. Alférez Lobel, dijo el capitán Keyes. Detenga todos los motores y llévenos en un giro de 180 grados. Teniente Ikoba, prepara nuestro cañón Mac y arme las cápsulas de misiles Archer de la A1 a la A7. Quiero una solución de fuego que permita a nuestros misiles Archer impactar con la tercera ronda Mac. En ello, señor, contestó la teniente Ikoba. Como ordene, señor, dijo el alférez Lobel. Todos los motores respondiendo al alto total. Virando. Sujétense. Los motores de la Pearl Robotham centellearon y murieron. Los propulsores de navegación se encendieron y giraron la nave para hacer frente a la amenaza real, un carguero del Covenant. La enorme nave alienígena se había materializado a popa de la Pearl Robotham y había lanzado sus naves individuales. El carguero había lanzado entonces 2 salvas de plasma, que el capitán Keyes solo había logrado quitarse de encima entrando en el campo de asteroides. Cortana maniobraba la enorme Pearl Robotham como si fuera un yate deportivo, esquivaba ágilmente las rocas que se balanceaban, usándolas para apantallar el plasma del Covenant y los pernos de láser de pulso. Pero la Pearl Robotham saldría del campo de asteroides en 20 segundos. Solución de fuego en línea, señor, dijo la teniente Ikoba. Cañón Mac caliente y seguros internos de los misiles removidos. Lista para el lanzamiento. Dispare misiles a voluntad, teniente. Truenos de fuego rápido resonaron por el casco de la Pearl Robotham y un enjambre de misiles Archer se precipitó hacia el carguero que se acercaba. El cañón Mac está caliente, dijo Ikoba. Condensadores de refuerzo listos. Disparo en 8 segundos, señor. Debo hacer un pequeño ajuste a su trayectoria, teniente, dijo Cortana. Las naves Covenant están concentrando sus ataques en nuestra parte inferior. ¿Capitán? ¿Con su permiso? Concedido, dijo Keyes. La solución de fuego fue recalculada, dijo Cortana. Aguarden. Cortana disparó los propulsores y la Pearl Robotham rotó el vientre hacia arriba, colocó la mayoría de sus cañones de 50 milímetros sobre los cazas Seraph del Covenant por debajo de ella. Los campos de fuego superpuestos desgastaron sus escudos, perforaron sus cascos acorazados con 1 millar de balas, atravesaron a los pilotos con una lluvia de proyectiles y salpicaron sus reactores. 9 bocanadas de fuego quedaron detrás de la Pearl Robotham y se desvanecieron en la oscuridad. Naves enemigas destruidas, aproximándonos a la posición de disparo, dijo Cortana. Cortana, dame una cuenta atrás. Teniente Ikoba, dispare a mi señal, dijo el capitán Keyes. Lista para disparar, a su orden, dijo la teniente Ikoba. Cortana asintió, su delicada figura se proyectaba en miniatura dentro del holotanque del puente. Mientras ella asentía, apareció una pantalla de tiempo, los números contando hacia atrás rápidamente. Keyes agarró el borde de la silla de mando, sus ojos pegados a la cuenta atrás. 3 segundos, 2, 1. Ahora. Disparando. Contestó Ikoba. Un destello triple de relámpagos saturó la pantalla de visualización delantera y se filtró desde la ventana de visión. 3 proyectiles al rojo vivo cruzaron la distancia negra entre la Pearl Robotham y el carguero del Covenant. A lo largo del costado del carguero, motas de luz se acumulaban mientras reconstruían las cargas de sus armas de plasma. Los misiles Archer eran diminutos puntos de combustión en la distancia, los láseres de pulso del carguero dispararon y derritieron 1/3 de los misiles que llegaban. La Pearl Robotham rodó a estribor y se movió. El capitán Keyes flotó en caída libre durante un latido, y luego aterrizó torpemente en la cubierta. La superficie almenada de un asteroide apareció en su cámara de babor, a unos metros de distancia, y luego desapareció.
El capitán Keyes estaba agradecido de no haber tenido tiempo de inicializar la IA de la Peloroboran. Cortana se desempeñaba magníficamente. El trío de ardientes proyectiles Mac golpeó al carguero. El escudo parpadeó una vez, 2 veces. El tercer proyectil logró atravesar, destripando la nave de proa a popa. El carguero giró lateralmente. Sus escudos tartamudearon una vez, intentando restablecer una pantalla protectora. Un centenar de misiles Archer impactó, destrozaron el casco, convirtiéndolo en fuego y chispas y metal ardiente. El carguero alienígena escoró y se estrelló contra el asteroide que la Peloroboran acababa de evitar por poco. Se quedó atascado ahí, con su casco roto y agrietado. Columnas de fuego florecieron de la nave destrozada. El capitán Keyes suspiró. Una victoria. Sin embargo, los Spartans no llevarían esa nave al espacio del Covenant. Esta no iría a ninguna parte. Cortana marca la ubicación de la nave destruida y el asteroide. Puede que tengamos la oportunidad de rescatarla más tarde. Sí, capitán. Alférez Lobel, dijo el capitán Keyes, denos la vuelta y denme la mejor velocidad para llegar al punto de reunión Zulu. Lobel accionó los propulsores y giró la Peloroboran hasta el espacio relativo normal con Rich. El estruendo de los motores sacudió las cubiertas mientras la nave aceleraba hacia el interior del sistema. Tiempo estimado de llegada 20 minutos a la máxima velocidad, señor. La batalla por Rich podría haber terminado para cuando llegara allí. El capitán Keyes deseó poder moverse a través del desliespacio en saltos cortos y precisos como el Covenant. Ese carguero se había materializado 1 kilómetro por detrás de la Peloroboran. Si él tuviera ese tipo de precisión, podría estar en el punto de reunión ahora y ser de alguna utilidad. No obstante, cualquier intento de saltar hacia el interior del sistema sería, en el mejor de los casos, una tontería. En el peor de los casos, sería un movimiento fatal. Los objetivos de salto variaban en cientos de miles de kilómetros. Teóricamente, podrían volver a entrar en el espacio normal dentro del Sol de Rich. Cortana, dame la máxima magnificación en las cámaras delanteras. Como ordene, señor, dijo ella. La vista en la pantalla adelante se amplió, saltó y se volvió a enfocar en el planeta Rich. A 20.000 kilómetros del planeta, un grupo de 100 naves del UNSC estaban congregadas en el punto de reunión Zulu, destructores, fragatas, 3 cruceros, 2 cargueros, y 3 estaciones de reacondicionamiento y reparación flotaban encima de ellas, en espera de que fuesen utilizadas como escudos de sacrificio. 52 naves de guerra adicionales del UNSC se dirigen al punto de reunión Zulu, reportó Cortana. Cambia el enfoque de la pantalla a la sección 4x4, Cortana. Muéstrame esas fuerzas del Covenant. La escena parpadeó y se trasladó a la flota del Covenant que se acercaba. Había tantas naves que el capitán Keyes no podía estimar su número. ¿Cuántas?, preguntó. Actualmente estoy rastreando 314 naves Covenant, capitán, contestó Cortana. El capitán Keyes no podía apartar su mirada de las naves. El UNSC solo había ganado batallas contra el Covenant cuando superaban en número a las fuerzas enemigas 3-1, y no al revés. Tenían una ventaja, los cañones orbitales Mac alrededor de Rich, el arma no nuclear más poderosa del UNSC. Algunos los llamaban supercañones Mac o el Gran Garrote. Sus bobinas de aceleración lineal eran más grandes que las de un crucero del UNSC. Propulsaban un proyectil de 3.000 toneladas a una velocidad tremenda, y podían recargarse en 5 segundos. Obtenían energía directamente del complejo de reactores de fusión del planeta. Retrocede el ángulo de la cámara, Cortana. Déjame ver toda el área de la batalla. Las naves del Covenant aceleraron hacia Rich. La flota en el punto de reunión Zulu disparó sus cañones Mac y sus misiles. Los cañones orbitales Supermac también abrieron fuego, 20 rayas de metal caliente de color blanco ardieron a lo largo de la noche. El Covenant respondió lanzando una salva de torpedos de plasma contra las armas orbitales, había tanto fuego en el espacio que parecía una llamarada solar. Mortales arcos de llamas y metal corrieron por el espacio y se cruzaron. Los motores de las 3 estaciones de reacondicionamiento cobraron vida y las naves con forma de plaqueta se movieron hacia el camino del vapor llameante. Un perno de plasma alcanzó el borde de la estación que iba adelante, un incendio se desparramó sobre su superficie plana. Más pernos la golpearon, y la estación se derritió, se dobló e hirvió. El metal brilló con un color rojo, luego blanco caliente, teñido de azul.
Las otras dos estaciones maniobraron hasta posicionarse y protegieron los cañones orbitales del feroz asalto. Torpedos de plasma chocaron con ellas y rociaron penachos de metal fundido hacia el espacio. Después de una docena de golpes, nubes de metal ionizado rodeaban el lugar donde habían estado las tres estaciones. Habían sido vaporizadas. Lo último del plasma del Covenant golpeó la neblina, se diseminó, fue absorbido, e hizo que la nube brillara de una naranja infernal. Mientras tanto, la salva inicial de la flota y las rondas de los Super Mach alcanzaron a la flota del Covenant. Los proyectiles Mach más pequeños rebotaron en los escudos del Covenant, se necesitaron 3 o más para desgastarlos. Los proyectiles Super Mach, sin embargo, fueron otra historia. El primer proyectil Super Mach golpeó un destructor del Covenant. El escudo de la nave destelló y desapareció, el impulso residual del impacto se transfirió a la nave, el casco se onduló y se rompió en 1.000.000 de fragmentos. 4 minas nucleares detonaron en el centro de la flota del Covenant. Docenas de naves con escudos derribados ardieron en color blanco y se disolvieron. Sin embargo, las otras naves se encogieron de hombros ante el daño, sus escudos ardieron de un color plata brillante y luego se enfriaron. Las naves sobrevivientes del Covenant avanzaron hacia el interior del sistema, un tercio de su número se quedó atrás, sus cascos radiactivos ardiendo o porque fueron totalmente destruidas por los proyectiles de los Super Mach. Cargas de plasma se acumularon en las líneas laterales de las naves del Covenant. Dispararon. Dedos de energía mortal se extendieron por el espacio, hacia la flota del UNSC. Una nave del Covenant estaba situada en el centro de la flota, una gigantesca embarcación, más grande que 3 cruceros del UNSC. Haces de color azul blanquecino destellaron desde su proa, una fracción de segundo más tarde, 5 naves del UNSC detonaron. Cortana, ¿qué demonios fue eso?, preguntó Keyes. Lovell, empuje esos sobrealimentadores del motor tan caliente como pueda. Funcionando al 310%, señor, reportó Lovell. El tiempo estimado de llegada es de 14 minutos. Volviendo a reproducir y mejorando digitalmente la grabación de video, dijo Cortana. Ella dividió la pantalla y amplió la enorme nave del Covenant, repitiendo el video mientras la gran nave disparaba. Los haces de energía del Covenant parecían láseres de pulso, pero teñidos de blanco plateado, el mismo efecto de centelleo que habían visto cuando sus escudos eran golpeados. Cortana retrocedió la escena para observar al condenado destructor Minotaur del UNSC. La lanza de energía era delgada como una aguja. Impactó la embarcación en la cubierta a popa, cerca del reactor. Cortana jaló la vista hacia atrás y ralentizó la imagen fotograma por fotograma, él las perforó toda la nave, emergiendo por debajo, en la cubierta H junto a los motores. Perforó cada cubierta y ambos juegos de placas de batalla, murmuró el capitán Keyes. El haz se movió a través de la Minotaur, rebanando una franja de 10 metros de ancho. La trayectoria proyectada del haz atraviesa los reactores de la nave del Minotaur, dijo Cortana. Una nueva arma, dijo el capitán Keyes. Más rápida que su plasma. Más mortífera, también. La gran nave del Covenant se desvió de su rumbo y se alejó aceleradamente de la batalla. Quizás no quería arriesgarse a acercarse demasiado a sus armas Mach orbitales. Cualquiera que fuera la razón, Keyes estaba agradecido de ver que se retiraba. Las fuerzas del UNSC se dispersaron lentamente. Unos lanzaron misiles para interceptar los torpedos de plasma, pero los explosivos de alta energía no hicieron nada para detener los pernos sobrecalentados. 50 naves del UNSC se encendieron como bengalas, ardiendo, explotando, cayendo hacia el planeta. Los cañones orbitales Super Mach dispararon, 16 disparos y 16 naves del Covenant se convirtieron en hogueras y fragmentos brillantes. La flota del Covenant se dividió en 2 grupos, la mitad aceleró para enfrentarse a la flota dispersa del UNSC, el resto de sus naves se arqueó en ascenso en relación con el plano del sistema. Ese grupo maniobró para obtener un tiro limpio alrededor de la nube de titanio vaporizado de las estaciones de reacondicionamiento. Iban a apuntar a los cañones orbitales. Cargas de plasma se acumularon a lo largo de sus costados. Los cañones orbitales dispararon. Los proyectiles superpesados atravesaron las nubes de vapor metálico ionizado, dejando torbellinos y espirales en la neblina. Impactaron a 18 naves del Covenant que se acercaban, rasgando a través de ellas como papel de aluminio, con el impulso suficiente para pulverizar sus cascos. 6 naves del Covenant pasaron más allá del vapor de la nube que interfería. Tenían un tiro limpio.
Los cañones Super Mac dispararon de nuevo. Plasma surgió de los costados de las cercanas naves del Covenant. Los proyectiles de los Super Mac alcanzaron a las embarcaciones y arrasaron con el enemigo. Sin embargo, las corrientes de plasma ya habían sido lanzadas. Se dirigieron hacia los cañones orbitales, impactaron y convirtieron las instalaciones en torrentes de chispas y metal fundido. Cuando la neblina se despejó, 15 de las instalaciones orbitales Super Mac permanecían intactas, 5 habían sido vaporizadas. Las naves del Covenant que atacan a la flota dieron la vuelta y huyeron en un vector hacia el exterior del sistema. Las naves restantes del UNSC no las persiguieron. «Llegan órdenes, señor», gritó el teniente Dominique. «Se nos ordena retroceder y reagruparnos». Keyes asintió. «Cortana», él dijo, «¿puedes darme las estimaciones de daños y bajas de la flota?». Su pequeña imagen holográfica confluyó en el tanque de despliegue. «Sí, capitán», dijo ella. Levantó una ceja hacia él. ¿Está seguro que quiere las malas noticias? Las estimaciones de daño se desplazaron por su pantalla personal. Habían sufrido grandes pérdidas, se estimaba que quedaban 20 naves. Cerca de un centenar de embarcaciones destrozadas y en llamas del UNSC flotaban, sin vida, en la zona de combate. El capitán Keyes se dio cuenta de que estaba aguantando la respiración. Exhaló. «Eso estuvo demasiado cerca», murmuró. «Podría haber estado más cerca, capitán», susurró Cortana. Contempló la retirada del Covenant. Una vez más, fue demasiado fácil. No, había sido cualquier cosa menos fácil para las fuerzas del UNSC, pero el Covenant ciertamente se estaba rindiendo mucho antes que en cualquier batalla anterior. Los alienígenas nunca se detenían cuando se enfrentaban a un enemigo. Excepto en Sigma Octanas, él pensó. «Cortana», dijo el capitán Keyes. «Escanea los polos del planeta Rich y filtra la interferencia magnética». La pantalla de visualización se desplazó hacia el polo norte de Rich. Cientos de naves del Covenant se dirigían hacia la superficie del planeta. «Comuníqueme con el cuartel general del comando de la flota», le ordenó al teniente Dominique. «Copie este mensaje al comandante de la flota, también». «A sus órdenes, señor», dijo el teniente Dominique. «Canal conectado. Dígales que están siendo invadidos. Naves de descenso se dirigen a ambos polos». Dominique envió el mensaje, escuchó un momento y luego informó: «Mensaje recibido y confirmado, señor». Los cañones Super Mac pivotaron y dispararon, destrozando docenas de naves de descenso del Covenant en la estela supersónica de los proyectiles. Lo que quedaba de la flota del UNSC se dividió en dos grupos, moviéndose hacia cualquiera de los dos polos. Dispararon misiles y armas Mac y destruyeron las naves de descenso en pedazos. Los polos estuvieron salpicados con miles de meteoroides a medida que los trozos de casco se quemaban en la atmósfera. «Cientos deben haber conseguido pasar», pensó Keyes. «Señal de socorro entrante desde el planeta del cuartel general del comando de la flota, señor», dijo el teniente Dominique, con la voz alterada. «En los altavoces», dijo el capitán Keyes. «Hay miles de ellos. Grunts, Jackals y sus guerreros élites». La transmisión se rompió en estática. «Tienen tanques y aeronaves. Dios, han traspasado el perímetro. Retrocedan. Retrocedan. Si alguien puede escuchar esto, el Covenant está en tierra. Se congregan cerca de la armería, están», los altavoces se llenaron de ruido blanco. El capitán Keyes hizo una mueca de dolor al oír gritos, huesos rompiéndose, una explosión. La transmisión se cortó. «Señor». La teniente Hall dijo. «La flota del Covenant ha alterado su trayectoria de salida, están girando». Se giró para mirar al capitán. «Vienen para otro ataque». El capitán Keyes se paró más derecho y alisó su uniforme. «Bien». Se dirigió a la tripulación con la voz más tranquila que pudo reunir. «Parece que no es demasiado tarde después de todo». El alférez Lovell asintió. «Señor, tiempo estimado de llegada al punto de reunión Zulu en 5 minutos». «Quiten todos los bloqueos de seguridad de los misiles», ordenó el capitán Keyes. «Pongan nuestro Longsword pilotado a distancia en el tubo de lanzamiento. Y asegúrense de que los condensadores y amplificadores del cañón Mac estén calientes». El capitán Keyes sacó su pipa. La encendió y la aspiró. El Covenant estaba, por supuesto, tras los cañones orbitales.
Su arremetida suicida frontal, si bien casi lo suficientemente efectiva, había sido solo otra distracción. El verdadero peligro estaba en tierra. Si sus tropas destruían los generadores de fusión, los cañones Supermax serían un montón de chatarra flotante en órbita. Esto es malo, se murmuró a sí mismo. Cortana apareció en el pedestal de la IA cerca de la estación de navegación. Capitán Keyes, estoy recibiendo otra señal de socorro. Es de la IA del muelle espacial de Rich. Y si cree que esto, señaló hacia la flota del Covenant que se acercaba en la pantalla. Es malo, espere a oír esto. Se pone peor.